Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos encontremos. Para mí es buenas tardes, para Viviana también. Así que bienvenida, doña Viviana Pacheco. Bienvenido, don Alejandro Oropesa. Y Bien, bienvenidos de nuevo a los auditores porque nos saltamos la semana pasada. nos saltamos la semana pasada porque estábamos complicados. Yo estaba por Washington, D.C. ¿Y por dónde estabas tú? Estabas aquí en Miami, pero estabas complicada. Sí, estábamos en la entrega de los resultados de la investigación de la... Correcto, perfecto, bien. Entonces, de nuevo, con ustedes en Cuadernos Políticos de ayer y hoy, auspiciado por Sedes y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitiendo desde, ojo con esto, desde desde Ciudad de México, en México, por Ah, supuesto. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, doña Viviana? mira, hoy vamos a retomar un tema de las efemérides, que es del 21 de mayo, y no caprichosamente, sino que porque esta efeméride tiene relación con lo que hemos ido hablando respecto justamente de la migración, que ha sido temas que hemos ido tomando y temas que hemos ido hablando también respecto, por ejemplo, cuando hablamos la semana antepasada, el concepto de lo diverso, de cómo entender el Ujú. concepto de lo diverso en forma positiva y cuando lo llevas a un extremo, qué consecuencias negativas tiene el concepto de lo diverso. Y esto porque el 21 de mayo celebra el Día Internacional de la Diversidad. Te digo inmediatamente el título completo porque no es así, de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, que ahí inmediatamente reduce el campo de la comprensión de lo que estamos hablando. Perfecto. Bueno, porque diversidad cultural implica de entrada pluralidad, ¿sí? Reconocimiento del otro, respeto del otro, compartimiento de, de actitudes sociales y culturales propias, ¿verdad? Ujú. Quizás un poco hasta los contenidos simbólicos que definen a cada una de los países y de las regiones, etcétera, y cómo este reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad, del reconocimiento, como siempre hemos hablado en este programa, de ese espacio público dinámico y plural, en donde emergen las acciones políticas, las acciones comunicativas o comunicacionales, etcétera. Entonces, en el ámbito de esa diversidad cultural, como bien dice el día, ahí es posible entonces, mientras más alta sea la diversidad y el reconocimiento del otro, uno podría esperar que pudiese haber mayor espacio para el diálogo y, por supuesto, una mayor propensión preliminar o previo, como lo querramos llamar, para el desarrollo. Es de suponer. Es de suponer, ahora convengamos que el concepto de diversidad es un concepto problemático. Yo creo que es interesante puntualizar eso, Total, ¿no? Porque total. un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? Porque ¿qué significa la diversidad, no? Cuando lo llevamos a un extremo y encontramos esta atomización de las diversidades, ¿no? En que parcialidades de las distintas identidades, aunque no nos gusta mucho el concepto, intentan reivindicarse, se reivindican como una posición de la cual, muchas de ellas como desde el punto de que han sido víctimas de discriminación, ¿no? O sea, es muy Ajá, parecido a lo que hemos venido hablando de estas como identidades tan atomizadas, ¿no? Y cada una que buscan un reconocimiento en un espacio público puede llevar a un extremo. Y al otro extremo encontramos justamente la idea de la ausencia de la diversidad y la búsqueda de la homogeneidad, que todos deberíamos compartir, ¿cierto? Una misma forma de ser. Y se problematiza entonces, ¿qué significa esto de ser diverso? ¿Qué significa compartir la pluralidad? Y de alguna forma, yo creo que se puede disminuir el nivel de conflictividad del concepto en la medida que podamos decir, se reconoce y se respeta las diversas visiones culturales en la medida que desde la perspectiva de lo normativo somos todos iguales en tanto que seres humanos, ¿te fijas? pero ahí caemos en un problema maravilloso. Y el problema maravilloso es que en oportunidades esa diversidad cultural
puede ser útil, o sea, el reconocimiento del otro, ¿por qué pasa? ¿O por qué debe, o sea, por qué pasa? No digo a través de qué métodos es posible ser entendido, comprendido y aceptado. Por ejemplo, si tú estás, por decir una palabra, en Londres, Viviana Pacheco está en Londres y resulta ser que pasa por un barrio musulmán. Mm. Y Viviana Pacheco va por ese barrio musulmán, por supuesto, sin velo, porque Viviana Pacheco no es, no es musulmana. Y entonces ella puede ser apedreada o sale un loco a caerle a fuetazos porque ella está sin velo. Ahora bien, si tú aceptas esa pluralidad cultural, entonces tú estás como que aceptando que ese señor tiene Mm. derecho entonces a caerte a foete a ti porque tú no llevas velo. No, claro, por eso te digo que es súper problemático. Imagina toda la problemática que ha tenido, por ejemplo, en Francia, las Ajá, legislaciones en la escuela. Si se sí, puede ir o no se puede ir con cualquier símbolo religioso, que no solo el uso del velo, sino que, por ejemplo, no si solo puede haber pueden una quitar cruz o no los tener una gritos, cruz. velas, etcétera. Efectivamente. Es problemático en la medida que yo creo que nos centramos solo en la supremacía de una de las identidades de otro y no en la definición de un espacio compartido. ¿Dónde voy? En Mira, el diálogo, en el diálogo. precisamente, ¿Dónde que es voy? Porque mira, exacto. volviendo a otro ejemplo, a mí me pasó que yo, estando en Marruecos, pero en una parte de un pueblo muy hacia el interior del Atlas, Ajá. y hacia el interior del Atlas hacia el sur, es decir, mucho más Ujú, cerca del Sahara, ujú, en que pasamos por uno de los pueblos en que las mujeres tenían solo un ojo afuera, ¿ok? Eh, ujú, y yo, occidental, con un calor horroroso, andaba de short y con los hombros descubiertos, ¿no? Como una camiseta típica, ¿no? Para andar. ujú, Fui al baño y se me acercó un hombre y me tocó el cuello. Entonces, claro, yo, por supuesto, me enojé mucho y lo mandé a freír ujú. espárragos, ¿no? Como corresponde. Pero de alguna forma uno dice, bueno, es que él interpretó que estando yo en su casa y estando yo con ese signo, las mujeres que andan semidesnudas, ¿no? Son tratadas así. Uno puede decir así. Entonces uno puede, bueno, no apoyando la posición, digo, bueno, estaba en su casa, ¿no? Eran sus reglas y yo no seguí las reglas. Pero cuando Ujú. estamos en Londres, ¿qué reglas tenemos, no? Porque habitan los musulmanes, habito yo en short, ¿no? Y como en camiseta. Y en el fondo es como que el espacio, por eso viene el espacio de lo plural, en ese espacio de lo plural, ¿cuál es la regla, no? Y ahí parece ser Pero que es que la regla es la tiene que haber convivencia. también respeto. Claro. Tiene que ver, yo me acuerdo en Marruecos igualmente, pasamos un enero, eh, mi esposa Beatriz y la hija Valentina, que es una mujer preciosa, muy joven, y entonces andaba Valentina, que es una mujer de armas tomar, en licra. Y entonces, caminando por aquellas calles de la plaza central de Marrakech, llegó un momento en que yo le dije, tú no puedes estar Mm. así aquí. Por qué no? Porque es más, tú te veas la cara a los tipos y entonces, ajá. Y, y entonces, bueno, pero ¿por qué no? Porque a la casa que fueres haz lo que vieres. O sea, así como tú no puedes pretender de que ellos vayan, ella vivía en París en ese momento, que vayan a París y que todo el mundo ande con velo, igualmente tú no puedes pretender andar aquí como tú andas en París. Es una cuestión de su sociedad y de sus costumbres y de su espacio público que está concebido de esa manera, estés tú de acuerdo o no por el momento. Ujú. Claro, es O que claro, está de acuerdo con que las mujeres la oh, piden porque es otra cosa. claro, pero va interesante porque ahí nos lleva como el foco a lo que decías tú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo relevante para la convivencia de lo diverso? Es la Uh -huh. definición de las reglas del espacio público. Porque no puede ser absoluta.
Claro. No puede haber un reconocimiento en blanco, una carta blanca para todo, porque es incongeniable de, Claro. de, de una u otra manera. Entonces tienen que haber, ahí surge una palabra que Norberto Bobbio trata muy bien, que es el tema de el valor se me fue el nombre, el valor de valores de la democracia, la tolerancia. Pero la tolerancia no puede traducirse como una mera aceptación de la diferencia por el otro, así como por resignación, Claro. sino que igualmente tiene que estar medianamente internalizada para que ese espacio público pueda progresar y la violencia no se haga presente, que en oportunidades es lo que sucede, como estamos viendo, como lo Claro. estamos viendo el mundo de hoy. Claro, en el fondo, cuando tomamos otro concepto, que es la tolerancia, que es lo que va junto con la diversidad, no es solo tolerar, es como, bueno, vamos a dejarlo en tolerancia, pero en el fondo es decir, cuáles son los límites de nuestra convivencia. Dadas nuestras diferencias y el respeto a ¿Y esas combate a qué? diferencias, ¿cuáles son los límites de nuestra convivencia en esa diferencia, ¿no? Correcto. Eh, y por eso yo te hablaba como el derecho normativo, o sea, somos todos distintos, pero somos todos iguales también, en alguna medida, en la medida que hemos coordinado las reglas que nos gobiernan a todos. Y esas reglas no pueden ser rotas, digamos. Pero tampoco aceptadas de hecho. No, claro. No pueden ser impuestas, eso es interesante, ni aceptadas de hecho. Y eso Exactamente, es lo complejo, digamos, porque ¿cómo llegas a construir eso? claro. Tendría que ser, pero fíjate que la humanidad ha pasado por eso. La humanidad ha pasado por eso. Acordemos, claro, también hay que ver en lo que terminó. Por ejemplo, acuérdate de la España de los Alfonso moros X. antes de la expulsión de los judíos en 1492 por los reyes católicos, que en 1492 pasó de todo. Les pasó de todo a los españoles, descubrieron América, expulsaron a los árabes, expulsaron a los judíos, es decir, y una de las sociedades más desarrolladas de la cuenca del Mediterráneo en aquel momento era precisamente la sociedad musulmana de Granada, alrededor de Granada, o sea, todo el sur de España. ¿Por qué? Porque ahí convivían sin ningún problema las tres religiones abrahámicas, el cristianismo, los musulmanes y los judíos. Y eso fue lo que permitió esa palabrita que está puesta en la conmemoración de hoy, que es el desarrollo. Así es. Bueno, El desarrollo de una sociedad que convivía, se reconocía al otro y mira lo que pasó después. Entonces, con la expulsión de los judíos y los musulmanes y los árabes del sur de España, una sociedad, en España digo, que prácticamente se se oscurece, oscurece, claro. se oscurece, o sea, y se pierde un gran legado Mm. cultural de siglos. No hay que olvidar que nosotros conocemos a Platón, a Aristóteles y a Sócrates y todo eso por las traducciones que hicieron al árabe, que posteriormente volvieron al latín y al griego. Si no, Ujú. nosotros no consideramos nada de eso. Mm. Ujú. Entonces, esas sociedades, vemos como las sociedades plurales, lo cual significa un proceso de intercambio y reconocimiento cultural y diversidad, al final de cuentas, pero al final esa diversidad no es otra cosa que pluralidad cultural. Son las sociedades que tienden a tener más diálogo y por consiguiente a tener expectativas mayores de desarrollo. Claro, porque tienen más intercambio. Y yo creo efectivamente que el concepto, como tú dices, de pluralidad ah, es más virtuoso para este efecto que el de la diversidad, ¿no? Es más virtuoso. Fíjate, por ejemplo, en el caso de América Latina, que era algo que conversaba. Mm. Por allá de tu tierra, cuando se crea la CEPAL, la Convención Económica para América Latina, allí se diseña un modelo de desarrollo que iba a imperar o que imperó, de hecho, de facto, del Río Grande hasta
eh, ¿cómo que se llama? Las Pampas Argentinas, que fue el modelo desarrollista o cepalino o sustitutivo de inversión, de importaciones, como tú lo quieras llamar. Y el modelo fue diseñado al detalle. Allí había como un programa, un gran programa, un conjunto de estrategias para avanzar en modelos de desarrollo, estimular la emergencia de mercados internos autosustentables, etcétera, etcétera, y un incremento de la productividad nacional a través de la industrialización hacia adentro, etcétera, etcétera. O sea, todo un cuento muy bien montado. Pero ese modelo de desarrollo, para hacer el cuento corto, no consideró un elemento. Y el elemento que no fue considerado fue precisamente el cultural. Muchos expertos, muchos analistas dicen que precisamente la no consideración en importancia, en gran importancia de esa variable, fue lo que dio el traste con el modelo sustitutivo de importación. Porque de una u otra manera tenía que tener determinadas bandas de adaptabilidad a la idiosincrasia de cada una de las organizaciones, de las sociedades, perdón, donde debía ser o donde se implementara, sobre todo en las sociedades latinoamericanas que son tan diversas. Claro, pero además que en el mismo concepto de uniformidad, al tomar esa decisión tú tienes dos movimientos. La uniformidad tiene que ser simple, no puede ser compleja, porque en la complejidad te falla el control de esa uniformidad. Y por definición, algo que es absolutamente simple, pierdes, ¿no? Porque tienes que escoger dos o tres elementos críticos y deshacerte de todo el resto. Y va empobreciendo las posibilidades de desarrollo, en la medida que estamos hablando de un modelo que unifica un proceso que es desarrollo, y el desarrollo por definición es complejo, lo que hace es perder oportunidades de desarrollo. Y que Y como por que vas podando las ramas. exacto, exacto. Entonces, claro, pero eso lo vemos hoy. No, claro. En aquel momento, pues mira, ellos pensaron que se la estaban comiendo, de que era una maravilla y que era un modelo que era repetible, etcétera, etcétera. Y yo creo que en realidad ellos lo que más este, no consideraron, voy a decir una barbaridad, pero la voy a decir de todos modos porque ya la pensé. O sea, quizás ellos pensaron menos en la idiosincrasia y en la cultura política de los líderes políticos Okay. que en la cultura de las sociedades. Porque una de las cosas que dio al traste con el modelo cepalino fue precisamente la corrupción, Sí. fue precisamente los manejos entre sector público y sector privado, que fueron los que dieron al traste y generaron la monumental deuda de América Latina. Entonces, allí no era tanto la idiosincrasia Eso te iba a decir. o la, o la, o la concepción cultural en ese sentido, sino de la casta política, utilizando una palabra mileinista que está de moda, de las castas políticas o de las cúpulas o de las élites, como las queramos llamar, que en realidad su cultura política, su cultura, tanto de las élites como de los empresarios, fueron los que dijeron, aquí está la oportunidad para enriquecerme de cualquier modo y de cualquier manera, y dejaron estados endeudados en 280, 300 mil millones de dólares. No, claro, ahí lo que faltó fue criterio de realidad, ¿no? Criterio de realidad y una verdadera concepción de cuál era el componente cultural que definía a nuestras sociedades. No, pero ahí tú lo pusiste distinto, dijiste el componente cultural que definía el grupo que estaba en el poder, ¿no? El El que grupo de iba a élite, pero gestar, ahora lo a los todos, o sea, gestores, ¿no? a sociedad, élite política, élite empresarial, etcétera, porque también el común, que no pertenecía a ninguna de las dos élites, de una u otra, y ahí es donde surge aquella famosa viveza, ¿no? O sea, yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde haya. Entonces, allí en realidad hubo y quizás eso es
lo que hasta cierto punto en buena medida sustenta los procesos populistas Mm. que se comienzan o sea, de esos neopopulismos que comienzan a surgir luego de las caídas de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Entonces, ya finales de los años 80, ya superada esa primera fase. Pero ahí queda entonces como un componente de ese asistencialismo estatal, de, esa, de ese reconocimiento de diversidades desde el punto de vista populista que pueden convertirse como en una oportunidad para convencer y para acceder al poder. Yo fíjate, lo miro distinto. Yo creo que es al revés. Los populismos no aceptan la diversidad. En la medida que simplifican la realidad, no aceptan la diversidad. La diversidad no es una variable que facilite el populismo, al revés, yo creo. No, lo que yo te estoy diciendo es que no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el populismo se sustenta en América Latina en una visión homogenizada de la sociedad. Ah, sí, sí, no, por Es, cierto. o sea, la concepción de pueblo del populismo es una concepción de pueblo que está sustentada en buena medida en aquella visión rusoniana de la voluntad general, ¿no? No, claro. Entonces, entonces, el que esté fuera de esa voluntad general, bien sea por conveniencia, bien sea por convicción, o bien sea por interés, o por lo que quiera, digamos que es el ser raro, Ujú, es el que no entra dentro del juego, ujú. es el diverso, Claro, y es es el amenazante. que y eso lo trabajó muy bien el abad de Sieyes allá en la Revolución Francesa, que nosotros tenemos un experto en Sieyes que es Omar Noria. Ujú. Deberíamos invitar a Omar, hemos dicho varias veces que vamos a invitar Sí. a Omar Noria y no podemos invitar. No, pero yo creo Entonces, que como que nos desviamos un poquito, porque en el fondo, a ver, estábamos hablando de la diversidad, que es un tema, es un concepto complejo y que a nosotros nos parece que pudiese ser mejor hablar de pluralismo y que justamente la yes, diversidad es una característica que no calza con los populismos. Los populismos por definición buscan la simplificación de lo que significa el nosotros y la mayoría de las personas corresponden a los otros, que además exacto. son peligrosos, ¿no? Los otros que son traidores, peligrosos, extraños. Por acá dicen contaminamos la sangre. Infieles, 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 infieles. contaminamos la sangre de los norteamericanos, como ese tipo Ah, de adjetivos y atribuciones, ¿no? Ahora, sin embargo, la idea de la pluralidad y de la diversidad también necesariamente requiere no mirarla con ojos muy naif, porque ujú, justamente cuando nos ujú, encontramos en un espacio público diverso, aumenta la complejidad de la discusión, la complejidad de las decisiones, ¿no? Y hay que ser claro. mucho más astuto en poder trazar, por ejemplo, cuáles son los objetivos de esa sociedad, cuáles son los planes, los proyectos sociales, porque tienes que efectivamente considerar muchas más variables, ¿no? ¿Y Entonces, cuáles claro, son hay mucho más. ¿Mm? los límites? Exacto. Y los límites. Porque tú dices una cosa que es muy importante, el espacio público es altamente complejo, ¿verdad? Mientras menos diverso sea el espacio público, es más fácil de controlar Claro. o de dialogar dentro de él, sí, de dialogar con Sí. el otro y conocer al otro. Ahora, mientras más se complejiza el espacio público, entonces exige mayor pluralidad y la consecuencia de una mayor pluralidad es una complejización de las relaciones, de los intercambios, de los reconocimientos y emerge una cantidad igualmente mayor de límites Claro, claro. y de ¿Eh? es muy punto Que no se escuchó la última parte. ¿Mayor cantidad de qué cosa? de límites y de mínimos Ah, ya, ahí sí. En fin. y de mínimos. Fíjate lo que tú decías al principio del programa, que este concepto, este día de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo,
pudiese corresponderse con lo que hemos venido hablando en las últimas semanas sobre un tema recurrente, que es el tema de la realidad migratoria en el mundo, no solamente en América, sino en el mundo. Y vemos cómo la diversidad cultural o la pluralidad cultural, como en mejores palabras, en realidad pueden hacer viables procesos más efectivos y más inmediatos de integración socioeconómica de población, de grupos de migrantes a sus sociedades, lo cual, o sea, innegablemente se puede asociar a procesos de desarrollo dentro de, de esas comunidades por todo el tema del bueno, un tema que hemos trabajado con Isquia en algún momento, Isquia Verga ya en Turín, el tema de la intermediación cultural, el tema del reconocimiento del otro, de la construcción de agendas sociales conjuntas, de procesos innovadores, donde una cultura política de un grupo de inmigrantes puede venir a refrescar los procesos de ejercicio ciudadano en determinadas comunidades. Entonces, eso es un punto que creo que es muy importante rescatar. Absolutamente, por eso lo trajimos hoy a esta discusión. Bueno, hemos llegado ya al tiempo de nuestro podcast. Caramba, se nos, Caramba. se nos acabó rápido. Bueno, mis estimados amigos, los esperamos próximamente. Les informamos igualmente que muy pronto estaremos transmitiendo, vamos a complejizar nosotros también la cosa, porque yo estaré transmitiendo desde la ciudad de Washington, a donde me voy a residir. Doña Viviana permanece en Miami y seguimos transmitiendo desde, ojo con eso, desde la Ciudad de México. Así que ya les iremos informando y trayendo comentarios y novedades y opiniones desde la ciudad de Washington, que es una ciudad muy dinámica en estos aspectos. Así que con ustedes estuvimos hoy doña Viviana Pacheco Y don Alejandro Oropesa. transmitiendo con el auspicio de el Observatorio de la Diáspora Venezolana y el Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana. Así que a través, por supuesto, de Ojo con Eso. Así que muchos saludos y nos vemos la semana que viene. Buena semana a todos. Chao.